Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre la nueva vacuna, la posibilidad de esta vacuna para enfrentar el COVID-19. Es una muy buena noticia para el pueblo de México. Se va a dar a conocer que ya existe ese proyecto para tener la vacuna contra el COVID, contra la pandemia, lo que significa tranquilidad y salud. Es realmente algo excepcional que va a ayudar mucho a que se mantenga la esperanza, a que se acabe la incertidumbre, y ya tengamos en el horizonte la posibilidad de una vida mejor, sana, en lo que corresponde a esa pandemia que tanta tristeza, desgracia, tanto dolor ha traído. Los pormenores, los detalles sobre cómo se va a tener la vacuna van a dar aquí Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, que estuvo muy pendiente del desarrollo de todas las investigaciones para esta vacuna, desde luego con el respaldo médico científico del doctor Jorge Alcocer, del doctor Hugo López Gatell, y hemos contado también con el apoyo de la fundación que preside Carlos Slim Cabanga, y también agradecer pues al laboratorio y la universidad de Oxford que han confiado en México. Es pues la suma de voluntad de la acción que llevó a cabo, que está en proceso de una empresa privada con el Centro de Investigación Serio, la Nación Berlín y el caso de Latina, los gobiernos de Argentina y México. Pero bueno, vamos a que Marcelo Ebrard conduzca de la palabra a quienes van a intervenir, de la palabra que van a poner, y al final la pregunta. Marcelo. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, señores invitados. Señor, el día de hoy, con mucho gusto, tengo el honor de compartirles que, como ha informado ya el señor presidente de la República, se ha logrado un acuerdo, cuyos detalles enseguida vamos a conocer, en el acuerdo en el que participan, desde luego, AstraZeneca, que es su representante mío, Silvia Varela, gracias por reconocer. Muchas gracias por todo el apoyo, participación que han tenido, el interés que han tenido. También, desde luego, la Universidad de Oxford tiene un acuerdo con el laboratorio que acabo de mencionar. De manera muy destacada, desde luego, la Fundación Slim. Está hoy Carlos Slim con nosotros. Bienvenido, Carlos, acompañando. Me voy a explicar en un momento más por qué es muy destacada la participación de la Fundación y fue tan importante. Y decir, entonces, un acuerdo muy significativo, porque es un acuerdo de producción en México de la vacuna que hoy por hoy, proyecto de vacuna, hoy por hoy se considera más avanzado en el mundo. De acuerdo a los estudios clínicos, es una vacuna que está en fase 3 y se estima que en el mes de noviembre presentarán los resultados de esa fase 3, la 1 y 2 son resultados muy positivos. La fase 3 se presentará en noviembre a las autoridades regulatorias, en el caso de México, para su evaluación y en su caso autorización. Por los resultados de la fase 1 y 2 tenemos pleno convencimiento, como muchas otras instituciones y países del mundo, que es una inversión de tiempo, esfuerzo relevante. De manera que es lo que podemos decir, hasta el día de hoy México está participando en todas las esfuerzos multilaterales, desde aquella resolución que se presentó en Naciones Unidas, OVAS, CAVI, OMS, Organización Panamericana de la Salud, en todos los esfuerzos multilaterales México está participando. Como ustedes saben, hay varios memorándums de entendimiento para hacer en México protocolos fase 3 de diferentes vacunas. ¿Qué es lo nuevo? Que se llega a un acuerdo de producción. Primera cosa que hay que tener claro. En noviembre se presenta a la autoridad regulatoria. En cuanto a la autoridad regulatoria decida autorizarlo, estaríamos en condiciones de iniciar la producción. Ese es el campo. Participan un laboratorio en Argentina, un laboratorio en México, es decir, la cadena de producciones de la latinoamericana, con una transferencia que va a producir en México. En México se hace el terminado y de México se distribuye a América Latina y muy, muy importante, el propósito de la Fundación Slim y de la Universidad de Oxford no es el lucro, es garantizar que América Latina tenga acceso a esta vacuna. Y esa misma es la motivación del gobierno de México y del gobierno de México. Ayer el presidente Fernández también hizo este anuncio allá en Buenos Aires. Entonces, producción latinoamericana, ¿qué número? 50 millones por ahora. ¿Qué es la preocupación? Con que México tenga acceso y pueda ganar el acceso universal y tiempo, como decía. Para quienes nos están viendo, esto puede significar, en vez de la vacuna llegase a los días y distribuirse en México de más de un año, adelante. Y esa diferencia es todo, para la economía, para la salud. Entonces, esa ha sido la insistencia del presidente López Obrador. Desde hace meses estamos en este tema. Ahora, explico que como el objetivo no es el lucro, que busca una fundación, en este caso la Fundación Slim, que ha sido promovente de acuerdo, debo decir, cuando fuimos a Washington, y Slim se lo contó al señor presidente de la República, y ahí se abordaron las cosas. Entonces, la Fundación, al participar, garantiza que efectivamente se va a iniciar la producción de. Y los gobiernos, como participamos haciendo los pedidos de las vacunas correspondientes y garantizando pagos. Esa es la distribución. Es una asociación entre instituciones públicas, instituciones educativas, gobiernos de varios países y una fundación privada muy importante de la Fundación. Quisiera yo entonces subrayar esto, no hablo ahora, para lo que dijo el señor presidente, que es una expectativa que tiene material, porque ya estamos hablando de derecha, ya estamos hablando de orden. Y esa es la noticia, es una gran parte. Yo quiero agradecerles muchísimo lo empatado y con eso me digo esto. También señalar que estamos muy agradecidos con el respaldo de la coordinación con la seguridad argentina, con el gobierno de Argentina. Hemos participado al unión. Un buen amigo nos dijo, lo recuerdo muy bien hoy, cuando después de que se entregó el presidente Fernández, el presidente López Obrador, amigo de Brasil, hagan un eje del bien, ocúpense del bien, toda esa vida. Esto es hacer el bien, esto es garantizar la población de nuestros países y de América Latina y Caribe. Bueno, dicho esto, le cedo la palabra a la Fundación Slim. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, señor secretario de Salud Jorge Alcocer, señor canciller Marcelo Ebrard, licenciada Silvia Varela, presidente y director general de AstraZeneca México, buenos días. Para mí un honor poder estar hoy aquí compartiendo este foro con ustedes. Como ustedes saben, vivimos un año muy complicado con el impacto inédito del coronavirus, con efectos muy duros en la salud, la economía y el empleo en el mundo. Desde el inicio hemos estado muy activos como personas, empresas y fundaciones, buscando contribuir para hacerle frente, colaborando con la Secretaría de Salud, los Institutos Nacionales de Salud, el Gobierno de la Ciudad de México, los gobiernos de los estados y la Cancillería, donando equipos médicos, pruebas, medicamentos e insumos, apoyando al personal de salud y ampliando la capacidad hospitalaria, entre otras actividades. Así, el Centro Citibanamex, transformado en hospital temporal para la atención del coronavirus, con el Gobierno de la Ciudad de México, quien lleva su gestión, y la UNAM y el Instituto Nacional de Nutrición, ha atendido a la fecha casi 2,000 pacientes con un índice de defunciones menor al 1%. Conscientes de que la solución definitiva es el contar con vacunas efectivas, hemos seguido el avance de los muy destacados proyectos que buscan su desarrollo urgente, en donde nunca el mundo científico había contado con tanto apoyo y colaboración para buscar una solución común. En este proceso, hace aproximadamente 10 semanas, establecimos conversaciones con el proyecto iniciado en la Universidad de Oxford, encabezado por la muy admirable doctora investigadora en vacunas, Tara Gilbert, quien tan solo a 100 días de haberse
secuenciado el genoma del virus, inició pruebas de tratamiento con sus jóvenes hijos como sus primeros voluntarios. Y AstraZeneca, quien está llevando la vacuna a poder ser una realidad. Este proceso de acercamiento concluyó formalizado en un gran acuerdo de colaboración para que México y América Latina puedan tener acceso a ella, buscando recortar los tiempos de disponibilidad. La fase clínica RES, para probar su eficacia y efectos a gran escala, es en la que se encuentra actualmente y es la última previa a su aprobación. El acuerdo integra México y Argentina, en donde Magallanes de Argentina, con una muy destacada y reconocida trayectoria, fabricará la sustancia activa de la vacuna. Y en México, Biomon, con amplia experiencia y una de las plantas más modernas y de mayor capacidad en la región, completará el proceso de habilitación, fabricación y envasado para ser distribuida desde México hacia toda Latinoamérica. La Fundación Carlos Slim participará con la disponibilidad de los recursos en complemento con los gobiernos del país para iniciar el proceso de producción de 150 millones de dosis con posibilidad de incrementar a 250 millones, sin fines de lucro y sin beneficio económico, buscando que su disponibilidad sea a precio muy accesible. Aunque la vacuna aún está en proceso de prueba que conllevan plazos y riesgos, ha mostrado en fases anteriores resultados muy alentadores. Y en caso de ser aprobada, el apoyo de la Fundación permitirá que México y América Latina accedan a la vacuna un año antes de lo previsto. Gracias, Silvia, a ti y a todo el equipo de AstraZeneca. Es de verdad un placer trabajar con ustedes. Durante estos meses hemos estado en constante comunicación con el gobierno federal y particularmente en el proceso con un apoyo de la Cancillería. Gracias muy en especial al apoyo del señor presidente. Este acuerdo ratificado es posible que se haya realizado. Los devastadores efectos de esta pandemia nos requieren a todos. Este acuerdo es resultado del trabajo junto a instituciones públicas y privadas hacia un mismo objetivo: evitar la pérdida de vida y hacer posible el regreso a la normalidad. Es muy alentador el poder estar aquí hoy con ustedes y para mí un privilegio poderlo hacer a nombre de la Fundación Carlos. Le daríamos la palabra a Silvia Varela, AstraZeneca. Muy buenos días, señor presidente, señor secretario de Salud, subsecretaria Carlos Slim. Un placer estar hoy aquí con ustedes. Es un día muy importante. Vivimos una situación sin duda alguna sin precedentes a nivel no solo de México, sino a nivel mundial, donde la situación de la pandemia nos ha afectado a todos de diferentes maneras, pero sin duda a todos. En una fracción de salud, familiares y amigos, y también sin duda alguna un impacto devastador en la economía tanto de México como la economía a nivel global de todos y cada uno de los países. Entonces hoy nos sentimos particularmente contentos y honrados de poder estar participando y comunicando oficialmente la alianza que hemos llevado a cabo entre diferentes actores, empezando con la Fundación Slim y las dos plantas de manufactura, el grupo Insud en Argentina y Laboratorios Biomon aquí en México. Es una alianza estratégica, como bien lo decía Carlos anteriormente, sin fines de lucro, en donde básicamente nuestro único objetivo es traer la potencial vacuna a México lo más pronto posible, por tanto tiempo, a un costo económico bajo, a un costo económico razonable, que nos permita maximizar la cantidad de personas que puedan recibir la vacuna. Entonces, en resumen, nos sentimos muy honrados de tener una vacuna que va a ser producida en México, hecha en México, por México, para México, por México, para los mexicanos y para América Latina. Sin duda alguna, un momento de gran orgullo para todos nosotros. Tres factores importantes, como lo mencionaba. Estamos, por tanto, básicamente con este arreglo, en donde es básicamente una alianza de riesgo compartido entre los diferentes actores, entre la Fundación y entre los laboratorios de manufactura, para poder acelerar la producción. Lo que estamos haciendo es correr procesos en paralelo, en donde estamos viendo los estudios clínicos, donde no estamos cortando ninguna esquina ni sacrificando ningún espacio de seguridad, pero corriendo procesos paralelos para poder levantar el proceso de manufactura lo más pronto posible. Cuando estamos hablando de una situación de pandemia, tenemos dos hitos importantes que tenemos que tomar en cuenta. Uno es lograr una solución de vacuna, y eso lo estamos trabajando. Pero el segundo hito importante es, una vez que tenemos una solución de vacuna, es cómo logramos entonces levantar la capacidad de productiva, porque tenemos una situación en donde la necesidad es para 8 millones de personas alrededor del mundo y para 125 millones en México. Me remonto y me devuelvo un poquito para hablar de la vacuna en sí misma y de los estudios clínicos en referencia. A principios o durante marzo, abril, realizamos y concluimos el estudio de fase 1 con 1.700 sujetos, principalmente en Inglaterra. Ese estudio básicamente estaba enfocado a demostrar la tolerabilidad de la vacuna y demostrar la respuesta inmune con resultados sumamente alentadores. Tuvimos una respuesta inmune en el 100% de los sujetos en esta fase 1. Inmediatamente nos dimos a la tarea de arrancar el estudio de fase 3. El estudio de fase 3 básicamente estará cubriendo aproximadamente 50.000 personas en Inglaterra, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil. Esperamos la conclusión del estudio de fase 3 hacia finales de noviembre o diciembre. El acuerdo que hoy nos compete básicamente considera entonces que una vez que tengamos los resultados de fase 3, procedemos al registro voluntario, como debe ser, ante COFEPRIS, e inmediatamente durante el cuarto trimestre empezamos un proceso de transferencia de tecnología con ambas plantas, el Grupo Insud en Argentina y Laboratorios Biomon acá en México. Durante el primer trimestre del año, entonces ya arrancamos el proceso de manufactura, donde la sustancia iba a ser hecha en Argentina, exportada a México para envasado, terminado, distribución en México y exportación al resto de los países. Cuando hablamos de la vacuna en sí misma, estamos hablando de una vacuna que se refiere a un vector, donde cuando decimos un vector estamos hablando, imagínense que estamos hablando de un coche, por ejemplo, y esa plataforma la utilizamos anteriormente en otros tipos de virus. Ese coche, básicamente, ahorita lo que estamos haciendo es cambiándole, digamos, obviamente, cambiándole las llantas de ese coche, introduciendo propiamente lo que es los tipos del adenovirus, del coronavirus, para tener entonces un virus atenuado que consecuentemente no tiene afección en el ser humano, pero empieza a generar una respuesta inmune en los sujetos. Esa respuesta inmune, pues entonces lo que hace es que el cuerpo ataque el virus y empiece a crear una memoria contra el virus, y con eso estaríamos entonces protegiendo la población. Hoy, sin duda alguna, queremos enormemente agradecer a la Fundación Slim en primera instancia. Empezamos discusiones con ellos hace aproximadamente 8 semanas. Como les mencionaba, esto es un proyecto de riesgo compartido, donde todos estamos poniendo un poquito de nuestra parte para lograr acelerar el estudio. Un agradecimiento profundo también a Laboratorios Biomon.
Y también un agradecimiento profundo al gobierno de México por estar apoyando este proyecto y esta alianza estratégica que estamos haciendo hoy, y sin duda alguna por priorizar una estrategia de vacunación para la población de México. Muchísimas gracias. Bueno, quisiera yo darle la bienvenida antes de darle el uso de la palabra al señor secretario de Salud, al doctor José Ignacio Sánchez Preciado, secretario del Consejo Saludable. No lo veo yo, Jorge, gracias por venir. Miguel Betancur de la Fundación Carlos Slim. Desde luego Marta Delgado, que ha sido la más activista en la Secretaría de Relaciones Exteriores para el tema de vacunas, sea especialista en todo lo que has hecho. Doctor Alcocer les va a hablar a ustedes, bueno, de todo lo que hay que hablar en torno a esta vacuna. Las instrucciones, solo diría la instrucción, señor presidente, que sea universal, de acceso universal en México y obviamente gratuito. Y está todo previsto para que así sea, pero eso ya le responde el señor secretario. Doctor Alcocer. Señor presidente, muy brevemente, pues celebrar con ustedes que hoy tenemos esta buena noticia y tenemos la posibilidad, como ya se mencionó, de una buena vacuna gracias al acuerdo firmado con el laboratorio de trascendencia de importancia mundial, AstraZeneca y la Universidad de Oxford, así como ya lo mencionado y desde luego con una completa intención de de seguir atendiendo a la salud de los mexicanos como lo ha hecho desde hace años la Fundación Carlos Slim. En nuestro país, como saben ustedes, existen condiciones tecnológicas y de desarrollo científico para poder cumplir con este reto, con este compromiso bajo una amplia visión de salud pública, ética y social, puesto que el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud, en lo social y en lo económico para nuestra población y para el resto del mundo ha sido de gran magnitud. El avance de la ciencia que hoy lo estamos celebrando y del desarrollo tecnológico prevén que en un futuro cercano, como ya ha sido indicado, habrá vacunas, varias de ellas contra la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad. La realidad es que la disponibilidad de esta será inicialmente escasa, pero debido a la baja capacidad de producción, estamos imponiendo lo que no se había logrado nunca en el curso de un año o menos de un año. La producción estará suficiente, esperemos, ante la gran demanda mundial. Es por eso que tengo el honor de hacer presente ese mensaje a la población mexicana que nos va a dar certidumbre ante la epidemia y que desde lulo es producto de todo, como ya se señaló, de todos, incluyendo la población de mayor vulnerabilidad que está en América Latina y que va a ser hundida en ese ámbito en próximas semanas, desde luego dando seguimiento y felicitar a los actores centrales de la gran logro. Muchas gracias. Bueno, y para concluir, le vamos a dar uso de la palabra a mi querido colega Hugo López Gatel, que además es especialista en el tema. Vamos a hablar. Con mucho gusto, canciller. Muchas gracias, canciller, secretario Carlos Slim, de Varela, José Mayanto, estimado Miguel Betancur y querida compañera Marta Delgado. Efectivamente, es importante ese anuncio porque nos pone en un elemento que hemos venido mencionando, que puede ser un cambio sustantivo en cómo se maneja la epidemia, no solo en México, sino en el mundo. Hasta el momento, lo hemos anunciado todos los días, lo hemos comentado, no existe todavía una vacuna en el mundo para COVID-19, ninguna, en todo el mundo. Cuando empezó la epidemia, igual que ha ocurrido en otras epidemias de enfermedades infecciosas, se planteó que había que responder de manera inmediata a la epidemia, pero enseguida se pensó que tenían que buscarse alternativas para ese manejo. Esto ha ocurrido, como digo, en otras epidemias, en algunas epidemias que han sido extraordinariamente largas. Un ejemplo emblemático es la epidemia de VIH-Sida. Se ha tenido un largo proceder en búsqueda de vacunas. Esto desde luego es frustrante y muy inquietante cuando hay una epidemia que continúa expandiéndose. En ese ejemplo concreto del VIH-Sida no se ha logrado tener una vacuna y en cambio se lograron tener tratamientos altamente efectivos que en la década de los años 90 lograron un punto de inflexión en la epidemia y se empezó a lograr una reducción en la ocurrencia de nuevos casos. Pero aquí las alternativas se han buscado en paralelo. Se siguen buscando tratamientos. También reitero, hasta el momento no existe un tratamiento eficaz que haya sido considerado como estándar, como un referente para COVID-19 y se buscan en paralelo vacunas. En un fenómeno sin precedentes en la historia de la salud pública y del desarrollo de productos terapéuticos y de prevención, como son las vacunas, se han buscado mecanismos de colaboración entre instituciones académicas, gobiernos, inversores y empresas privadas para que de manera simultánea se exploren todas las posibilidades y, como ya se mencionaba, se corran procesos paralelos. Tradicionalmente el desarrollo de vacunas se tarda en promedio 5, 10 o hasta 15 años y una de las razones históricamente había sido que el proceso era relativamente ineficiente. Empezaba desde el descubrimiento científico, se iba progresando por las distintas fases de investigación preclínica, es decir, sin seres humanos, y posteriormente las fases clínicas, 1, 2, 3, y se pasaba a los otros procesos de planeación, de desarrollo de logística, de programación, de producción después. Desde las experiencias de epidemias recientes, una también ilustrativa, fue la epidemia de ébola en África en 2014, se vio que a nivel mundial conviene trabajar colaborativamente. También los organismos internacionales juegan un papel crucial porque son impulsores de esos esquemas de coordinación para que corran procesos en paralelo. Es muy importante no perder de vista, ya lo mencionaba Silvia Varela, representante del laboratorio del que estamos comentando hoy, que no se pueden cortar esquinas. Hay fases que no se pueden evitar. Y una de las fases cruciales es todo el periodo de investigación clínica. Los resultados que hasta ahorita ha tenido AstraZeneca son muy alentadores. Como ya señalaba el doctor Alcocer en una presentación reciente en la conferencia vespertina, cuando nos habló de manera panorámica sobre el desarrollo de vacunas COVID de casi 150 candidatos que están en proceso de desarrollo en el mundo, progresivamente se van reduciendo las opciones porque en las distintas etapas se va mostrando que no existe la capacidad o la posibilidad de que se induzca una respuesta inmune, que finalmente es lo que se necesita para que la vacuna sea protectora. Pero cerca de una decena de productos están hoy en investigación y ciertamente, como lo había señalado en ese momento el doctor Alcocer, las bases teóricas y las bases tecnológicas muestran que esta vacuna en particular, hoy se llama la vacuna AZ-1222, es la que tiene las mejores capacidades hasta el momento en las fases de investigación preclínica y en las fases 1 y 2. Es la que va más avanzada en el desarrollo, también ya en el ensayo fase 3. Termino diciendo que puede significar la adquisición de una vacuna para México, que puede significar el descubrimiento o la puesta en práctica de una vacuna para el mundo. Para México lo que significa es la oportunidad de no perder espacio. El canciller, para celebrar, ya lo ha señalado en otras ocasiones, México tomó pasos anticipados. En primer lugar,
posicionando cuál es la postura de México respecto al manejo de la epidemia y respecto a la colaboración internacional. El presidente López Obrador señaló desde el inicio que el manejo de la epidemia en México se hace con bases científicas, con bases técnicas, y esto lo ha presentado él públicamente a mandatarios de otras naciones en los foros internacionales, nos lo dice al interior del gabinete y lo presenta en esta tribuna ante el pueblo de México. Ese es el criterio de la ciencia, de la técnica y del razonamiento. En el mismo sentido, México tiene también una actitud solidaria ante el mundo y tiene la responsabilidad de contribuir con esa visión de solidaridad. Por eso, también por iniciativa del presidente, instrucción del canciller Marcelo Ebrard y ejecución directa de nuestro representante en la Organización de Naciones Unidas, nuestro respetado doctor Juan Ramón de la Fuente, México presentó la iniciativa para que las Naciones Unidas se pronunciaran en contra de la especulación comercial que puede darse en este tipo de fenómenos que afectan masivamente a la humanidad y que inducen actitudes de miedo, actitudes de acaparamiento, de especulación, que pueden hacer que los recursos para la salud, en este caso los de protección o prevención, tengan una distribución desigual. La resolución fue aceptada por casi unanimidad, como se comentó en días pasados, y ha sido lo que ha impulsado también a las naciones a buscar y a los organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas a coordinar esfuerzos en esa materia. Entonces, ese es el posicionamiento de México. Al interior de México, desde luego, la posibilidad de tener acceso temprano a las vacunas, acceso universal, acceso gratuito para las ciudadanas y los ciudadanos en las condiciones que ya se han estipulado, y el compromiso del gobierno que anunció también hace unos días nuestro presidente de que existirán los recursos necesarios para esta adquisición y en su momento distribución y utilización. Esto nos puede dar aliento a que la epidemia, que repetidamente hemos señalado será larga en el mundo, y hemos hablado de escenarios de varios años, son escenarios hasta cierto punto inciertos, pero en el mundo entero podemos visualizar que la epidemia podría durar, ya lo hemos dicho, 2, 3 o más años, en la medida en que se siga distribuyendo la enfermedad en los distintos rincones del orbe. Y todo país estará expuesto a la posibilidad de un reingreso de la enfermedad, a menos que tenga un mecanismo de protección. Las vacunas son una de las intervenciones más costo efectivas de la salud históricamente, y son uno de los recursos más convenientes para una protección específica en forma masiva, cuando se pueden utilizar oportunamente y se planean adecuadamente para proteger ya sea a grupos blancos de alto riesgo o a poblaciones en general de acuerdo a su nivel de exposición esperada. Y en un punto dado pueden llegar a inducir una inmunidad general suficiente para, en un territorio dado, disminuir o en algunas ocasiones eliminar la enfermedad. Esa es la panorámica que tenemos respecto al manejo de la epidemia, respecto a la que tiene el gobierno mexicano en el concierto de las naciones, respecto a los avances tecnológicos, respecto a la colaboración multiinstitucional y también con los distintos sectores de la sociedad a nivel nacional y a nivel global. Es una buena noticia, la celebramos, por eso ayer no quisimos dar primicias y aquí lo estamos presentando. Muchas gracias. Bueno, pues si les parece abrimos sobre el tema. Buenos días a todas y a todos. Lisbeth Álvarez del Diario Bada y Grupo Cantón. Pues varias preguntas. La primera, ¿la vacuna nos podrá a salvo de ese tipo de brotes y pandemias en el futuro? ¿Qué tipo de tecnología se está utilizando? ¿Y qué problemas se podrían encontrar en el camino, quizá por ser una vacuna que se está haciendo en tiempo récord? ¿Quiénes serán las primeras personas en tener acceso a ella? Esa sería mi primera cuestionamiento. Bueno, yo creo que vamos a pedirle a Hugo que responda. Yo solo quiero decir que esta es una muy buena noticia, pero todavía nos va a llevar algún tiempo. Se están acortando los procesos, se está haciendo en poco tiempo y de manera muy profesional, está garantizada la calidad, pero se está pensando tener ya resultados finales en noviembre, como se mencionó, y empezar la vacunación para disponer de la vacuna a partir del primer trimestre del año próximo. Hablo de estos tiempos porque todavía, desgraciadamente, vamos a seguir padeciendo de la pandemia y necesitamos seguirnos cuidando. Esto es muy importante. Claro, no es lo mismo cuidarnos sin una esperanza de tener una vacuna ahora que nos tenemos que seguir cuidando y va a haber posteriormente una vacuna. También cuando vacunemos todos vamos a seguir cuidándonos. Hemos aprendido la importancia de la higiene personal y sobre todo de la importancia que tiene la alimentación sana, el no comer productos chatarra, el no subir de peso, el cuidarnos de enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, la obesidad. Todo esto es parte ya de la nueva normalidad, la nueva realidad. Todo lo que tenemos que recoger como enseñante de esa etapa de sufrimiento, de padecimiento, recoger estas lecciones. Entonces, pensar en eso, ya para poco, pero no dejar de cuidar. Y a ver, Hugo Enrique más. Como comenta el presidente, es importante que hoy nos quedemos con ánimo positivo de esta excelente noticia para México, excelente noticia para el mundo, pero no perder de vista que hoy la epidemia no se ha acabado. De aquí a que tengamos vacuna, tenemos que seguir con las mismas medidas de protección en México y en el mundo, porque al no existir una protección específica, como lo son las vacunas, los instrumentos de protección son los antiguos instrumentos de la salud pública y tienen que ver con mantener la sana distancia en lo individual, estar a 2 metros promedio de cada persona, tener un cuidado sobre nuestra vía respiratoria, usando un cubrebocas para no propagar los virus, lavarnos las manos continuamente, proteger nuestro estornudo y quedarnos en casa si no es indispensable salir. Estas 5 medidas básicas que hemos dicho 1, 2, 3 veces, que dicen todas las agencias de salud pública del mundo, que dicen las agencias internacionales como la Organización Mundial y la Panamericana de la Salud, son las medidas que hoy tenemos a la mano. Entonces no perdamos de vista. Ahora, ¿qué se espera? ¿Cómo podría cambiar la dinámica del manejo de la epidemia en México y en el mundo cuando se presente una vacuna? Como ya se señalaba, se requiere identificar las características de uso de la vacuna. Ya lo señalaba Silvia Varela, representante del laboratorio AstraZeneca, que se requiere, y para eso se hacen los estudios, sobre todo en la fase 2 y la fase 3, identificar cuál es la potencia de la inmunidad que puede causar la vacuna, en general, en grupos poblacionales específicos, distinguidos, por ejemplo, por su edad. Como sabemos, en México y también en otros países, por ejemplo, en el Reino Unido, tenemos que las epidemias de enfermedades crónicas, diabetes, sobrepeso, obesidad, hipertensión, entre otras, han sido un determinante muy importante de la gravedad con que se presenta COVID y de la mortalidad. Entonces, es de especial interés identificar cuál es la capacidad de las vacunas para generar la respuesta inmune en estas poblaciones.
Planear el uso de una vacuna requiere, desde luego, evidencia científica, conocimiento especializado y además un cuidadoso ejercicio de identificación de cuáles son las modificaciones que podría ocurrir en el curso de la epidemia si se usa de una manera o de otra o de otra. Por ejemplo, proteger a los grupos de mayor riesgo, como hacemos con la vacunación contra influenza en México y en el mundo, es una de las estrategias. Se utiliza para proteger a personas mayores de 60, en el caso de influenza menores de 5 y las personas que tienen enfermedades. Otras alternativas incluyen el uso en cantidades mayores para inducir inmunidad, no necesariamente en todas y cada una de las personas, sino en aquellas personas que pudieran tener mayor eficiencia de transmisión o para alcanzar un porcentaje suficiente de la población que resulte inmune y entonces se eviten las cadenas de transmisión y finalmente empiece a declinar. Como digo, eventualmente en algunas enfermedades infecciosas en la historia se ha logrado incluso eliminar las enfermedades infecciosas. Polio, sarampión son ahorita dos de los candidatos en el mundo a lograr eliminación. Es un reto monumental, pero se intenta. Hay una enfermedad en la historia de las epidemias que logró erradicarse por el uso de vacunas, entre otros recursos de la salud. Es la viruela. Hoy nadie la conoce porque desde 1980 fue declarada erradicada en el planeta. Entonces son distintas modalidades de uso y la decisión se irá conociendo conforme avancen los resultados de los estudios de investigación, tanto que actualmente está en curso en fase 3, ya fue explicado, como otros en donde se van estableciendo con mayor precisión los blancos de uso. La pregunta es muy legítima, seguramente será para todas las personas, será para todos los comunicadoras y comunicadores. ¿A quién se le va a poner? En este momento no está definido. La disposición del Gobierno de México es que se pondrá tanto como sea necesario de acuerdo a los lineamientos técnicos y científicos y por eso decimos que es una vacuna que estará disponible en forma universal y gratuita porque es la disposición del Gobierno de México de lograr los pormenores técnicos de a qué poblaciones, en qué momento se irán estableciendo en el mundo entero y también en México de acuerdo al avance del conocimiento científico. Un dato que puedo decir ahorita porque es también orgullo de México, en este momento está en curso una de las sesiones del Grupo Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud y en este grupo lo encabeza un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto Quintana, quien es un reconocido infectólogo, pediatra y vacunólogo reconocido mundialmente. Él está presidiendo este comité, él es el presidente del Comité Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud y es también orgullo porque eso muestra la capacidad de México, su presencia en la salud pública global. Subsecretario, la segunda pregunta. En una entrevista que le hicimos en exclusiva Grupo Cantón y Diario Basta, usted mencionaba que era difícil que se desarrollara una vacuna durante el primer ciclo de la pandemia. Mencionaba que llegaría en al menos 2 años. A ver su opinión ahora. Sí, y también cuando he dicho eso, y lo he dicho varias veces, es cuando veamos la vacuna aquí, si llega antes de mi expectativa, reconoceré que no era yo tan optimista. Cuanto antes llegue mejor. Cuanto antes llegue mejor, como ya se ha dicho, la expectativa en términos del desarrollo de los estudios es que en noviembre se tendrán los resultados del estudio fase 3 para esta vacuna en particular y posiblemente durante el primer semestre de 2021 se podrá tener un escalamiento de producción suficiente para su uso. Sí, solo sí, se demuestra que es eficaz y se obtiene desde luego los registros sanitarios correspondientes en los sitios de origen y posiblemente en... Presidente, buenos días. Yo tengo varias preguntas también sobre el tema de la vacuna. La primera es si aparte de la COFEPRIS, alguna otra autoridad internacional va a aprobar la vacuna o la fase 3 de la vacuna. 2, ¿qué criterios se va a seguir para distribuir la vacuna a los países en América Latina y si va a participar la ONU a raíz de la resolución que impulsó el gobierno de México? Y 3, si además de AstraZeneca hay alguna otra empresa extranjera que quiera producir vacuna aquí en México. Y en ese sentido, preguntarle al canciller si ha habido avances en la operación Warp Speed con el vicepresidente de Estados Unidos. Muy bien, pues tenemos ese acuerdo. Desde la visita que hicimos a Washington, se platicó con Carlos Slim por esta posibilidad. Él me comentó, me pidió mi punto de vista. Dije que nosotros apoyábamos esta iniciativa, como se estaba haciendo ya en otros casos. México ha inscrito en varios procesos de investigación para tener la vacuna. Fuimos precursores desde que nos reunimos con los jefes de Estado. México propuso que tenía que procurarse medicamentos para todos los pueblos, sin especulación financiera, sin acaparamiento, poniendo por delante la salud pública. Luego, como ya aquí se dijo, México presentó un acuerdo, un punto de acuerdo en Naciones Unidas, se aprobó por unanimidad claramente en ese sentido, que no especular, Naciones Unidas interviniera para que todos los pueblos del mundo tuvieran acceso a medicamentos y a la vacuna. Por eso estamos a vanguardia. Hace 4 días informó Marcelo Ebrard de que ya estaba muy cercano la posibilidad de ese acuerdo y que nos consultaba la Fundación Slim sobre nuestro punto de vista, porque hay una aportación, no me corresponde a mí, de qué mundo, de la Fundación, porque no pueden intervenir el gobierno, dado de que no tiene fines de lucro todo el proceso de cubrimiento de esta vacuna. Entonces, que iban a participar la Fundación Slim, lo que implicaba destinar fondos, pero que querían primero conocer nuestro punto de vista como gobierno. Ya sabíamos nosotros que esa vacuna en proceso era de las más avanzadas, de las que estaban destacando más en el mundo. Esto digo por los diferentes reportes diarios se ha dado el caso. De modo que a través de Marcelo Ebrard le informamos, señor Slim, que nosotros estamos hace 4 días y ayer ya se da en Argentina, buscó de Argentina, Alberto Fernández, para informarme que ya ellos habían firmado el acuerdo y que se les daba mucho gusto porque intervenía y la Fundación Slim. Yo me enteré de acuerdo alrededor de las 4 de la tarde. No pude hablar a esa hora con él, tenía yo otras situaciones y hablamos exactamente a las 7 de la tarde. Ya pues, de Marcelo, una comunicación con el Slim y ya se acordó formar pueblo día de hoy. La vacuna, una vez autorizada, COFEPRIS tiene que dar la opción, luego COFEPRIS ha dado atento y está convencido de que es la mejor opción. Ahora es una que tiene
más posibilidades de éxito. No tendría COFEPRIS ningún problema para la autorización. Si hace falta una obligación de un organismo mundial, pues también es realmente algo muy serio, tanto por la investigación, la Universidad de Oxford, como por los laboratorios. Y desde el principio se habló de que no había fines de lucro. El costo tiene que ver pues, con los insumos, con la elaboración, pero no es una empresa que vaya a lucrar con la vacuna. Por eso el costo es mínimo. Yo hablé hace unos días de que nosotros teníamos una reserva de recursos para adquirir la vacuna. Y hablé de 3 montos, de 100.000 millones, de 50.000 millones y de 25.000 millones de pesos. Bueno, este acuerdo va a significar una cantidad menor a los 25.000 millones. Esto para que tengan derecho a la vacuna todos los mexicanos. Todo. Se dice universal, pero a veces no se entiende qué significa el término de ser universal. Entonces, cuando se dice universal es para todos. Y nosotros tenemos que cumplir lo que establece el artículo 4 del derecho del pueblo a la salud, y es atención médica, medicamentos y vacunas gratuitas, para que esto quede completamente claro. En otras partes, en países, puede ser que se decida cobrar o seleccionar a quién se vacuna y a quién no. Nosotros, para que no haya ninguna duda, y también para darle garantías a todos nuestros, van a tener todos los mexicanos acceso a la vacuna. Y no debe haber preocupación por la gente pobre. Tiene garantizada la gente más humilde, la pobre, y no se va a quedar al final. Sabemos que por el bien de todos, primero y los enfermos, y los adultos mayores, y los médicos, las enfermeras, pero todos. Eso es lo que puedo yo contestar. También tenía la duda de cómo se va a hacer la distribución a los países de América Latina. Bueno, eso le daría yo la palabra a Silvia y que después haga un comentario. Sí, gracias por la pregunta. Creo que se me olvidó mencionar al principio que uno de los lineamientos principales estamos siendo a través de esta alianza para México y para América Latina es poder proveer un acceso equitativo no solo para México sino para el resto de los países de América Latina. Entonces se han establecido cadenas de producción en otras partes del mundo. Ustedes han visto posiblemente anuncios anteriores del Instituto Serum de India, anuncios en Estados Unidos, anuncios en Europa. La idea principalmente de lograr este acuerdo hoy es darle prioridad a América Latina, como mencioné anteriormente, por darlos. En este momento, puesto que la manufactura es en México, y que área de fondeo a riesgo está viniendo de México, pues México está teniendo la oportunidad de tener una voz preponderante dentro de la prioridad en las dosis que estaremos entregando. Dicho eso, nuestra responsabilidad es sin duda tratar de establecer una distribución equitativa entre todos los países. Nosotros a partir de este momento, hoy hicimos el anuncio aquí oficialmente en México, ayer se nos adelantó un poquito el presidente Fernández en Argentina, pero estamos hoy saliendo a hablar con todos los gobiernos de América Latina y va a depender si los gobiernos manifiestan interés y si los gobiernos quieren efectivamente establecer una intención de compra. Una vez establecida esa intención de compra, iremos entonces priorizando de acuerdo a las poblaciones vulnerables y a los porcentajes mínimos que los sistemas de salud de cada país establezcan para ir haciendo esta distribución equitativa. Y quería agregar un punto también adicional que me olvidó mencionar. Precisamente el apoyo que estamos recibiendo de estas alianzas, de alianza privada, nos permite hablar de una dosis inicial de 150 millones, pero sin duda alguna apoyo de los gobiernos y este riesgo compartido del cual estamos hablando nos va a permitir subir del subido hasta 400 y tantos millones de dosis para la región de América Latina, que sin duda alguna nos pone en un muy buen lugar para poder cubrir la mayor parte de la población. Solo agregaría respecto a la pregunta que se saca autorización de las diferentes autoridades regulatorias. Entonces, lo que cabe esperar es que en noviembre venga esta presentación de resultados, no solo acaso de México COFEPRIS, sino muchos países. Las autoridades regulatorias tienen que tomar una en común. Sería muy extraño que una autoridad regulatoria dijera que sí. Tu pregunta es, ¿solo se autoriza en México? No, se autoriza en diferentes países del mundo con estándares muy altos. Segundo, el criterio para América Latina. A ver, ¿qué es lo que anima esta iniciativa? Nosotros podríamos hacer un trato directo, nada más para México. Argentina igual, tenemos los laboratorios, tenemos los recursos. Pero México es el que planteó que tiene que haber un acceso universal, y aquí hay un punto de encuentro con AstraZeneca Oxford, que es exactamente el mismo punto. Es acceso universal, no fines de lucro, y que no sea fijada el acceso a esta vacuna por ley de mercado, porque en ese caso serían costos elevadísimos. Entonces, al hacer este acuerdo, lo que hace es decir, América Latina y el Caribe, ustedes también van a participar, porque la cadena de producción es en América Latina. México, ¿en base a qué se va a tomar la decisión? Bueno, primero, cada gobierno determinará si le interesa participar o no y en qué proporción, y se tratará de tener un acceso equitativo. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya lo dijo Lidia muy bien, pues que a partir de ahora tenemos que tomar contacto con los diferentes gobiernos, y ahora sí que ya es una decisión de cada gobierno, pero ya las cifras que están previendo son cifras muy elevadas, 400 millones de todo un número considerable. Esto no existía antes. Si no hubiéramos hecho este acuerdo, no nos ayuda a la Fundación Slim, ¿qué habría pasado? Pues tendríamos que cerrarnos un año, porque hay una lista de más de 90 países. O en todo caso, si lo consiguiéramos en 6 meses y no en un año, sería un número menor. Pues este acuerdo lo que te permite es estar al mismo tiempo en los países, por ejemplo, Reino Unido, que por cierto ha tenido una posición muy proactiva, y queremos agradecérselo al gobierno de Reino Unido, de Inglaterra, para que tengamos el acceso al mismo tiempo, que no haya una diferencia en tiempos, porque la diferencia en tiempos son muertes y es un impacto económico y social también. Otras empresas, mira, hoy en día es la que tenemos, pero hay memorándums de entendimiento e interés de otras iniciativas que ya presenté yo, que son las que tenemos ahora. Entonces tendríamos la situación de que hoy la vacuna que se va a producir en México, previa autorización del órgano regulatorio, es AstraZeneca, pero tenemos ya memorándum. Presidente, si me permite, sobre otro tema, nada más rapidísimo preguntar. Pero ya no hay otro tema ahora. Oye, vacuna. Su opinión sobre el golpe al líder sindical de Libertad. No, vacuna.
vacuna. Va a haber bateo el día de hoy. El tema. Así ve, mira, con disculpe, pero es que es muy importante. Vamos a la vacuna. Gracias, presidente Marco Antonio Olvera, del diario digital Bajo Palabra y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial, señor Canciller, secretario de Salud, Hugo López-Gatell, secretario y señores aquí presentes. Presidente, con este anuncio, sin duda, el comportamiento de la economía mexicana y el de la sociedad en general va a cambiar. Aunque no tengamos la vacuna en la mano, obviamente debemos seguirnos cuidando con las instrucciones médicas que ya ha dado la Secretaría de Salud. Quisiera que me diera el corte de su gobierno, de lo pro y lo contra, que nos dejó el COVID-19. En Inglaterra está viviendo una de las peores crisis económicas después de que vivió el COVID-19. En México hemos aprendido que debemos de cuidarnos, que debemos alimentarnos y no solamente comer. También se han perdido cientos de empleos y lo más drástico es que cientos de mexicanos o miles de mexicanos perdieron la batalla contra el COVID-19. Yo quisiera que me diera el corte de su gobierno después de ese anuncio, porque reitero, sin temor a equivocarme, que el comportamiento de la economía mexicana y de la sociedad en general va a cambiar sin duda. Esto viene a reforzar nuestro plan de reactivación de la economía para la recuperación de los empleos, de toda la vida productiva del país y del bienestar, porque hemos estado cuidando las dos cosas: salud pública, que es lo fundamental, la protección a la vida de las personas, eso es más importante de todo, y al mismo tiempo que no se nos afectara tanto la economía, que no se nos derrumbara la economía, porque la pandemia, la crisis económica mundial, todos los que están afectados económica. Nosotros, así como decidimos aplicar una estrategia para protegernos COVID, también echamos a andar una estrategia para proteger nuestra economía, para cuidar empleo, para evitar el empobrecimiento de la gente, el que no faltaran los alimentos, el que no se desahogara la carecía, el que no padeciera de hambre y que lo más pronto posible se nos levantara. Bueno, con esto ya sabemos, hay salida, hay la luz indica que vamos saliendo del túnel que encontramos y la estrategia que hemos seguido ha dado resultado, es mexicana, es así la lateral. Consistió básicamente en atender a los de abajo frente a la crisis, rescatar a los de abajo, contrario a lo que se hacía de inyectar fondo arriba, la cúpula, lo alto de la pirámide, que permearan recursos de abajo. Nosotros ahora hemos ido manejando básicamente el consumo, que no le faltaran ingresos a la gente. Esto lo logramos porque destinaron muchos fondos a los pobres, a la gente más necesitada en esto de esta pandemia, y como bendición aumentaron las remesas. 11% han aumentado las remesas con relación al año. 11% en términos reales. Ha sido una cosa excepcional. Entonces, esas remesas van a 10 millones de hogares abajo y se suman con lo que estamos dominando. Por eso no hay una crisis de consumo. Por eso está vendiendo más Chedraui, está vendiendo más Soriana, está vendiendo más Oxxo, porque se procuró eso. Por eso también no tenemos asalto. Se está padeciendo la pandemia, pero se tiene lo no escasez. Se tiene para lo básico. Bueno, dos datos. Uno, que la economía no se nos cayó tanto como pensaba. Acaba de darse ayer datos sobre la caída de la economía en el Reino Unido y fue mayor caída que en México, también cayó menos que España, que en Italia, en otros países. Lo más importante de todo es que dijimos, con esa estrategia que estamos hablando, va a ser V, vamos a caer, ya tocamos fondo, vamos para arriba. Les puedo comentar que al día de ayer ya teníamos 30,000 nuevos empleos creados en agosto de trabajadores y sellos seguros. Una muy buena, porque perdimos empleos en marzo, en abril, ya dimos hoy el anterior mes, perdimos en julio, mes pasado, pero se perdieron el desmil. Y el dato de ayer es que en lo que va de agosto hemos recuperado 30,000, ya empezamos a crecer y a tener. Entonces con esa noticia se transmite más confianza, hay más certidumbre y vamos a mejorar hacia adelante. Ese es el mensaje. Y una pregunta para el señor Canciller, y me lo permite, siempre estaré poniendo los temas de los migrantes aquí en la mañana. ¿Qué va a pasar con los migrantes que están en los Estados Unidos y en otras partes del mundo? Sobre todo en Estados Unidos hay 35 millones de migrantes. ¿Cómo se les va a distribuir la vacuna? ¿O cuál será el trabajo bilateral con el gobierno de los Estados Unidos para que llegue esa vacuna a los migrantes? Porque como usted sabe, y muchos sabemos, muchos de ellos no tienen acceso a los servicios médicos. Y con mucho gusto, de manera muy breve, diría, tenemos una red de más de 6,000 aliados. Ya nos estamos preparando para que en cualquier circunstancia podamos apoyar a los que estimamos que en Estados Unidos van a necesitar una ayuda para tener eso. Y ayer tuvimos una conversación con el equipo de Estados Unidos sobre vacunas, en el caso de la Garotol, va a ser las vacunas que son de origen norteamericano. La siguiente reunión que tenemos es para presentarles una propuesta de gema de vacunas de Estados Unidos. Lo que nosotros vamos a hacer, ya me lo mencioné, con poco más de 6,000 aliados, más lo que necesitamos de las autoridades norteamericanas. Ahí en los 6,000 aliados, incluyendo las autoridades locales, que en muchas de las ciudades, a la hora que hemos enfrentado esta pandemia, han sido el aliado principal de México. Las y los alcaldes, el alcalde de los estados ha ayudado muy, el alcalde de Nueva York muchísimo, porque teníamos que agarrarle acceso a servicios médicos a mexicanos en condición allá difícil, no tienen un acceso directo en razón de las leyes norteamericanas. Entonces es lo mismo que estamos preparando ahora, no poderlos desde luego, ahora que tengamos una ruta. Luego tú, Isabel, yo creo que ya, ¿no? Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional 1+1. Bueno, pues mi pregunta es, ¿cuál es la intervención o la participación que tiene la Fundación EDIM en el tema de la vacuna? Ya que se ha mencionado que sin fines de lucro, y bueno, pues entiende, va a amortiguar el costo de la vacuna en este sentido, y también considera que a través de esta iniciativa mexicana que se ha dado con estas empresas, pues va a evitar la especulación de otros países que ya también han anunciado que tienen vacunas. Pero esto, Carlos, como lo mencionaba en la palabra hace un momento, creo que son todos dentro de todo el proceso que ha venido de colaboración con AstraZeneca y con todas las partes que están en el proceso entre los diferentes laboratorios que van a participar, pero principalmente uno es procurar la transferencia de tecnología hacia nuestro país y a Argentina para que pueda generar primero lo de ingredientes activos, y en México la fabricación de la vacuna y el soporte necesario para que se pueda arrancar con los 150 millones de dosis en combinación con los gobiernos del país. Y quedó claro, o sea, es un apoyo inicial para tener lo de la transferencia tecnológica y para, no entiendo, la inversión original mucho, y ya luego los gobiernos ya adquieren a China, México,
México y está disponible para todos los países de América Latina. Muy buenos días, señor presidente. Miguel Arza, del Sistema Público de Radiodifusión, el SPR, Canal 14. Aprovechando la presencia del canciller, ya nos ha expresado que México está participando en otros protocolos con otros países para obtener una vacuna. Si nos pudiera platicar cómo van esos otros 3 protocolos en los que México está participando. Otra pregunta sería, siendo positivo, pensando en que la vacuna de la que está hablando el día de hoy llegara a las fases clínicas a finales de este año y el primer trimestre del próximo año se tenga ya tal vez el primer lote con esta vacuna, ¿cómo sería la distribución en México? ¿Quiénes tendrían prioridad? ¿Hospitales públicos? ¿Qué regiones? ¿Qué farmacias tendrían acceso a esta vacuna? Esas preguntas en primer momento, señor presidente, por favor. Lo podemos resumir de la siguiente manera. México tiene ya abordados 4 proyectos distintos de vacuna. Fase 3, que México va a ganar la fase 3 y ya los hemos venido comentando. El mediante un reporte sobre eso. Esa fase 3 se va a llevar entre septiembre. En este caso, lo que hoy nos agregar es ya, en caso es el único acuerdo de reducción que tenemos hoy. Los otros son fase de protocolo, fase 3, que es lo que permite después cancelarlo la autoridad regulatoria. En su caso, ese sería el lado de la. Gracias. Efectivamente, como señala el canciller, lo hemos comentado, lo hemos explicado, lo dijo el doctor Alcocer en una conferencia aquí en la tarde. La investigación clínica tiene 3 fases reconocibles. Las fases 1 y 2 tienen mayor énfasis en la parte de seguridad, en especial la fase 1, y se hace con muy pocas personas voluntarias, y generalmente son personas sanas. La fase 2 es una fase donde se expande el conocimiento científico a distintos grupos poblacionales. Se sigue enfatizando el tema de seguridad, pero se empieza a explorar el tema de eficacia, la capacidad del producto de producir el efecto deseado, en este caso generación de anticuerpos o eventualmente protección contra la infección. Y en la fase 2 son algunas pocas centenas, quizá un poco más de 1000 personas que se investigan, y en la fase 3 son decenas de miles de personas, 30.000 personas, pongamos un número redondo, que generalmente es deseable que participen en distintos países, porque existen desde luego condiciones distintas, desde las genéricas hasta las sociales, que pueden hacer diferente el impacto positivo de un producto de protección como son las vacunas, o pueden ser también que los elementos de seguridad tengan que ser considerados de manera específica. Como también ya se señala, la autoridad sanitaria de cada país es competente y soberana para evaluar la evidencia científica y solamente con una evidencia científica rigurosa tomar una decisión sobre calidad, seguridad y eficacia de los productos, y cuando esto ocurre, pues se dan los registros sanitarios correspondientes. Una vez que pasa eso, a las autoridades sanitarias del país, en el caso la Secretaría de Salud, es competente para determinar el uso específico. Cuando digo una vez que pasa eso es porque desde luego no puede haber uso si no hay autorización sanitaria, pero las revisiones, como ya se señala, para el posible uso se empiezan a planear con antelación. Llevamos también meses en conversaciones en grupos expertos internacionales. Tenemos un grupo técnico asesor nacional en inmunizaciones. Participan entre otros el propio doctor Cravioto, que ya mencioné, que además es el presidente del Comité Asesor Internacional, el doctor José Ignacio Santos Preciado, que está hoy con nosotros, está no solamente en su calidad de secretario del Consejo de Salubridad General, del cual vende el catálogo de insumos para la salud, el compendio de insumos para la salud, sino además un experto mundial en vacunas. Él ha asesorado a la Organización Mundial de la Salud por muchos años, ha sido miembro de ese grupo estratégico asesor en inmunizaciones y es desde hace varios años parte del grupo técnico asesor en inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Como se puede ver, este es un esfuerzo colectivo, participan muchas instituciones. Ahora, el elemento concreto de la distribución. Quisiéramos que todo el mundo tenga muy claro lo que hemos dicho hoy, que ha repetido el presidente. El empeño de transformar el Sistema Nacional de Salud de México tiene hondas raíces en la necesidad de lograr que se haga realidad el derecho a la protección de la salud. Este fue consagrado en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos desde 1984, pero a lo largo de todos estos años no se ha logrado que sea realidad para todas y todos. Existe una enorme inequidad, una enorme distribución desigual de la capacidad del Sistema Nacional de Salud, pero que tendremos oportunidad próximamente de retomar ideas que conversábamos antes del COVID sobre el estado en el que estaba el Sistema Nacional de Salud mexicano. Y en ese empeño, y es parte central del gobierno, del programa de gobierno de México, encabeza el presidente López Obrador, nos interesa llegar a la meta de tener capacidad o cobertura universal, gratuita, que todas las personas que estén en México, ciudadanos y que estén temporalmente, gocen del derecho a la protección de la salud, tal como explícitamente lo consagra la Constitución, en particular en el artículo. Y como también hemos comentado en otras ocasiones, la distribución de insumos, medicamentos, vacunas, equipo y otros insumos para la salud, a lo largo de varios años recientes, habían estado en una situación poco favorable para alcanzar este objetivo. Y poco favorable es que había múltiples estorbos por distintos intereses de pequeños grupos o comerciales que conservaban un control importantísimo del mercado. En días recientes el presidente anunció una instrucción que ha dado de que México desarrolle una empresa nacional de distribución pública. Y precisamente, esto ya también el propio presidente lo anunció, ha dado instrucciones para que sea encabezada por el licenciado David León, hasta el momento coordinador general de Protección Civil, y a partir de nuestra empresa pública de vacunación existe, que se llama Birmex Biológicos y Reactivos de México S.A., una empresa que es paraestatal, con una propiedad casi de manera absoluta pública, pero con un porcentaje de participación privada hasta el momento, que se convierta en la empresa nacional de distribución de insumos para la salud. Y esto es lo que nos permitirá, desde luego, avanzar en esa agenda y, como le comentaba a la compañera Lisbeth Hernández, los específicos técnicos de dónde se distribuye, a quién se distribuye, a quién se pone, ni en México ni en el mundo se pueden determinar en este momento y los iremos dando a conocer conforme la evidencia científica permita definir. Doctor, y una última. Ha levantado mucha expectativa el anuncio que se hizo el martes pasado respecto que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que ya tenía el registro de la primera vacuna en el mundo. La pregunta sería si México ha tenido contacto con el gobierno ruso respecto a este anuncio, si México está interesado en esta vacuna, y conocer también su opinión, doctor López-Gatell. Nos acaba de decir hace un momento que no existe ninguna vacuna, e incluso algunos medios que publican información médica han puesto en duda o las pruebas clínicas sobre esta vacuna. ¿Qué nos puede comentar respecto de esta vacuna rusa y si México tiene
contar con el gobierno ruso para traer esta vacuna, utilizarla aquí en México? Cómo no, lo del contacto le corresponde a la Cancillería, aquí está el canciller y puede dar más información. Antes quisiera hacer un comentario sobre este tema de los ensayos clínicos, y esto va dirigido a la población. Las vacunas, insisto, las vacunas en general son una de las intervenciones más nobles, más positivas, más útiles de la salud. La salud pública, los problemas de salud de la población hasta el siglo XX habían sido dominantes las enfermedades infecciosas, entre otros muchos males que había, desnutrición, lesiones, etc. Pero las enfermedades infecciosas ocupaban un lugar preponderante, un lugar principal en los problemas de salud pública, las razones por las que la gente enferma, la gente muere. En el siglo XX esto ha cambiado, en particular durante la segunda mitad del siglo XX, lo que llevamos del siglo XXI, y ha habido un fenómeno de transición epidemiológica, como lo conocemos técnicamente, es la sustitución del predominio de las enfermedades infecciosas por las enfermedades crónicas, las enfermedades no transmisibles, diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, cánceres, etc. Y esto tiene que ver, hemos comentado ya mucho, con estilos de vida y en particular nutrición no saludable. Regresando a las enfermedades infecciosas, insisto, las vacunas son una de las intervenciones más nobles. La primera vacuna se desarrolló a finales del siglo XVIII y fue la vacuna contra la viruela. Esa vacuna y todos los esfuerzos mundiales de la salud pública lograron que se erradicara del planeta, cuando se elimina completamente del planeta una enfermedad se llama erradicación. Pero imagínense todo el tiempo que llevó para que se lograra erradicar la viruela. Hoy nadie se puede enfermar de viruela en el planeta Tierra porque el virus sencillamente no existe. Y eso, la experiencia de las vacunas, existen en el mundo varias decenas de vacunas contra distintas enfermedades, están siempre basadas en un desarrollo científico riguroso, en especial durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI, que es cuando se han desarrollado más vacunas y con nuevas tecnologías y nuevos fundamentos científicos. ¿Por qué lo digo? Porque las vacunas también a veces por desinformación, son sujetas de descrédito. Y hace unos días comenté el ejemplo del sarampión. El sarampión es una enfermedad que estaba en el segundo o tercer lugar de la lista de los empeños de eliminación en el mundo, con progresos importantes. Y en la última década del siglo XX se desacreditó la vacuna de sarampión con base en evidencia fraudulenta, evidencia pseudocientífica, pero que desafortunadamente fue publicada en una revista científica y llevó a una falsa idea que hoy ha sido completamente descartada de que la vacuna del sarampión podía causar autismo. Pero eso llevó a que la actitud opuesta a la vacuna, y hay incluso movimientos sociales opositores a las vacunas, hicieran que se dejara de vacunar o indujeran a las personas a no confiar en la vacuna del sarampión, y como consecuencia reemergió el sarampión en Europa Occidental, además de que ya estaba o persistía en África ya, pero en Europa Occidental, donde ya se había reducido esencialmente, emergió. Termino diciendo, la evidencia científica tiene parámetros, tiene estándares, tiene reglas éticas que son aceptadas en el mundo. Hay distintos organismos, tanto nacionales como mundiales, que vigilan el correcto cumplimiento de la investigación científica, la solidez de la evidencia, y solamente con base en ella se toman decisiones sobre aceptar o no aceptar una vacuna, y por eso es que consideramos que es importante. Volver sobre la vacuna y tratamiento de la Federación Rusa. Sí estamos en comunicación con ellos, por supuesto. Han sido muy abiertos. Lo que hemos solicitado es la información clínica que debe ser evaluada para poder determinar la habilidad de esa vacuna para México. Entonces no descalificamos y tomamos otra posición, simplemente es esa la que hemos adoptado, y el gobierno ruso ha sido muy sensible. Nos dio claro que sí, nosotros les compartimos la información que tenemos. En cuanto la tengamos, ya la Secretaría de Salud les dirá qué valoración hizo de esa información. Gracias, buenos días, presidente. Buenos días a todos. A mí me gustaría que me quedara un poco más claro cuánto en promedio va a costar cada vacuna. Entiendo la parte de gratuidad de acceso universal. ¿Cuánto costará cada vacuna, cada dosis? Y a ese momento, los costos económicos que ha implicado el proyecto. Y en base 2 a 3 este proyecto de vacuna se ha aplicado a Milán. Entiendo que la representante de AstraZeneca mencionó algunos países, pero algunas nacionalidades, pero no, me gustaría saber si se va a quedar, por favor. La primera pregunta que tenés en relación con el precio de la vacuna. El precio, como mencioné anteriormente, hemos establecido cadenas de suplido y de manufactura en diferentes partes del mundo. Esas cadenas de suplido tienen costos diferentes. Dichosamente, la cadena de suplido que hemos establecido acá entre México y Argentina es una cadena de suplido que inicialmente nos está dando costos que parecieran ser menores a los costos que hemos visto en Europa. El rango, no tenemos el precio final, porque lo estamos trabajando, pero no debe exceder, va a estar alrededor de $4. Creemos que no va a exceder $4 por dólar, por ahí va a estar. ¿Y cuál era tu segunda? Va a probar en mexicanos. En mexicanos. En estos momentos, la prioridad de los estudios clínicos de fase 3 es velocidad. Hay 50.000 sujetos, 30.000 de esos sujetos en el estudio de fase 3 están en Estados Unidos, están también en Sudáfrica, en Inglaterra y en Brasil, que fue donde se lanzó una de las primeras cadenas de suministro acá en América Latina, exclusivamente para de momento no tenemos estudios clínicos establecidos en México. Sin embargo, dependiendo del enrolamiento que se vaya dando, no descaramos que podamos traer clínicos a México, pero sin embargo en estos momentos todavía no está en la mesa. Y ya nada más rápidamente para el canciller, además de México y Argentina, ¿qué otros países han manifestado su intención justamente de participar en el proyecto? Pues como te comenté hace unos minutos, pues, le hemos dado la primicia a México y Argentina. Estaremos hablando, pero tenemos algunos países de Centroamérica que ya han manifestado interés y algunos países de la región andina que ya han manifestado interés, pero ya hasta hoy vamos a ir formalmente a anunciarles, porque realmente esta semana formalizamos el acuerdo con la fundación y podíamos ya formalmente hablar de que tenemos una cadena de suministro que es válida para América Latina. Es que hasta hoy vamos a empezar a hablar con todos ellos, pero te puedo adelantar que Panamá ha levantado la mano, que El Salvador ha levantado la mano, sin saber todavía que teníamos la cadena de suministro. Colombia ha levantado la mano, Chile ha levantado la mano. O sea, ya hay varios países, pero la discusión formal se establece a partir de los diferentes. Solo a complementar el comentario, en enero nos reunimos con los cancilleres para la Estados Latinoamericanos. Uno de los puntos del programa de comprar medicinas en el 8 de enero se aprobó. Hoy vamos a notificar a todos los integrantes. La semana pasada tuvimos una reunión con Reino Unido de la Gran Bretaña. Hubo 20. Entonces estimamos que prácticamente el 100% van a tener interés en esta iniciativa. Además, para eso está diseñada. No incluimos a Brasil porque Brasil, como ya se explicó, tiene un acuerdo directo con todos los demás países de América Latina y el Caribe. Los vamos a invitar porque es el objetivo de la meta. ¿Qué población tenemos todos los demás países?
países, si no tomas en cuenta Brasil, ya tienen sobre 421 millones. ¿Cuál es la perspectiva? 400 millones. Entonces ya te da una idea de que esta es una iniciativa para que puedan participar todos. Yo sé que no me va a contestar de otro tema, pero ya no, se la dejo para mañana. Ya quedamos en que vamos a seguir conversando con estos diálogos circulares. Mañana vamos a estar en Acapulco, Guerrero. Ya va a ser la reunión de seguridad muy temprano y la conferencia. También tenemos actividad. Vamos a visitar obras que están llevando a cabo en Acapulco. Y el lunes nos volvemos a encontrar aquí. El martes también. El miércoles vamos a estar en acuerdo de seguridad en Querétaro. Al mediodía en San Luis Potosí, en una reunión con gobernadores. El jueves vamos a estar en Zacatecas, reunión de seguridad. También vamos a hacer una evaluación de todos los programas de apoyo a los productores del campo en Zacatecas. Y el viernes la reunión de seguridad y la conferencia se va a llevar a cabo en Aguascalientes la semana. Y cualquier cosa que haya, recuerden que por la tarde está Esteban Moctezuma por lo del regreso a clases, lo que tiene que ver con la educación. Están los secretarios de Desarrollo Social, están los encargados del fortalecimiento de la economía popular, los que están coordinando todas las acciones de apoyo de créditos a pequeñas, medianas empresas, y de 7 a 8 el doctor Hugo López Gatell todos los días para informar sobre la pandemia y los temas sobre este asunto de la vacuna. Seguramente va a seguir hablando hoy, mañana, todos estos días. Entonces, si le parece, concluimos la conferencia. Muchas